Ella sin dudas es la anfitriona absoluta de la revista De Tarde en Casa. Bueno, dada esta información, cuéntame qué tienes en el segmento de las noticias culturales. Bueno, en el segmento de noticias culturales voy a estar hablando con la programadora del Instituto Cubano del Libro porque van a tener un grupo de actividades durante este mes. También ahora se retoma el Festival a Cuba. Vendrá pues Talía como miembro del comité organizador para hablarnos porque bueno, el festival se había estado desarrollando primero en Pavespo, en el Pabellón Cuba, pero ahora va a estar en el Acuario, ahí realizándose todas las actividades, en el Acuario Nacional. Y tendré también en nuestro segmento de noticias culturales a Yolaida Duarte, porque nos va a hablar sobre el 5º Encuentro Internacional de Coleccionistas y Melómanos, sobre talleres, sobre conferencias, conoceremos más adelante. Qué bueno, pues hoy no comenzamos en nuestro SEC alternativo como lo hacemos habitualmente, con los platos de cocina, porque este lunes es diferente. Hablaremos de cocina, también de gastronomía, pero nos acercamos a la cultura de los descendientes que llegaron a nuestro país, por supuesto, y que se asentaron en nuestra isla, descendientes canarios, que se han agrupado, que tienen actividades. Hay un grupo de teatro llamado Renacer, pues a la cultura canaria, a sus descendientes, a esas personas que mantienen todavía sus tradiciones, estaremos acercándonos hoy. Hablaremos sobre música, también sobre gastronomía, hablaremos de historia, en fin, será sin dudas un lunes diferente, pero estoy seguro que usted se va a mantener hasta el final, porque son excelentes mis invitados, gente maravillosa que ha accedido a nuestra invitación. Así que a esos descendientes canarios que viven actualmente en nuestro país y que sin dudas continúan pues salvando de alguna manera sus tradiciones, estaremos acercándonos hoy en De Tarde en Casa. Y dicen que los canarios se parecen mucho a los cubanos, porque con la fuerte migración que tuvimos, pues bebimos de ellos también su cultura en cuanto a la música, a la gastronomía, y de eso estaremos hablando hoy. Sí, tengo entendido que platos relacionados con el cerdo, con el pescado, pues de alguna manera sus tradiciones hicieron de que se confeccionaran de una manera distinta a lo que acostumbrábamos ya en la isla. Hay descendientes o personas que llegaron hasta Matanzas, Pinar del Río. De hecho, el tabaco floreció en nuestro país y la agricultura gracias a esos descendientes canarios. No voy a hablar más porque yo no soy especialista en el tema, mis invitados sí, y con ellos estaré conversando en solo minutos. Solo faltaría la buena música. La buena música, y a propósito del Día Internacional de la Infancia, pues viene esta hermosa canción de Nit Rosales, Todo Gira. En la portada musical de Tarde en Casa. planeta gira alrededor del sol y la luna gira a su alrededor. También gira mi ventilador y yo doy vueltas como girasol. Giran las manecillas del reloj, el día y la noche cambian de color. Giran las ruedas de mi bicicleta, baila con el viento la veleta. Todo gira, todo cambia, todo se transforma, nada permanece igual. Todo gira, todo cambia, todo se transforma, nada permanece igual. Gira en el parque el carrusel, giran las pelotas que pinté con un pincel, giran los molinos de viento como ruletas en movimiento. Gira la estrella, la noria del parque, gira mi trompo y no hay quien lo aguante. Giran las parejas al danzar, el ciclo de la vida no tiene final. Todo gira, todo
Muy buena música en nuestra portada y este lunes les recuerdo que nos estaremos acercando a la cultura canaria, a sus descendientes y las tradiciones que aún viven en nuestro país. Qué suerte entonces compartir ya en los inicios con padre e hija, Gustavo Rivero y Stephanie Rivero. Buenas tardes y bienvenidos ambos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Es la primera vez que llegan a la revista? Sí, es la primera vez que estamos Bueno, pues acá. es un gusto, decía ya, recibirlos en nuestro espacio. Y antes de conversar sobre cómo ese vínculo, ¿no?, ha logrado también pues mantenerse dentro de la familia, vamos a hacer un poquito de historia, Gustavo, si le parece. ¿Cómo no? Sería bueno saber entonces cómo llegaron esos primeros canarios a Cuba, en qué zonas o regiones del país se asentaron principalmente. En realidad los canarios llegaron a toda Cuba. Sí. Una zona fundamental, Cabaiguán, la zona centro. Llegaron buscando un futuro mejor para su familia. Lo hicieron, tuvieron la posibilidad de asentarse en Cuba, hacer grandes logros en la agricultura. Hay mucha familia canaria que vinieron con cero y están muy bien en el país en este momento. Mi abuelo llegó a la parte de la movida en Villa Clara y mi abuelo llegó con mi abuela y se casaron en Cuba por parte de madre. Entonces vinieron buscando el futuro mejor y lo tuvieron, pudieron emprender una familia, vivir holgadamente en el país, tener muchos hijos. Mi mamá tiene 9 hermanos. Todas las cosas que pudieron hacer la hicieron, pasaron después del campo a la ciudad. Yo ya tuve a mis abuelos en la ciudad, pero sí nos llevaron a la movida a conocer dónde se asentaron por primera vez cuando llegaron al país. Ahora bien, ¿cómo esos primeros canarios que llegaron a la isla lograron conformar de alguna manera o ser parte de la identidad cultural que hoy tenemos? En realidad la tradición nos la pusieron por sangre. Fíjese que a mi mamá le decían isleña por el carácter, por lo emotiva que era, y todas las tradiciones que le pasó mi abuela a ella. Mi abuela cocinaba en la casa, todas las recetas de los padres, lo que es el gofio canario, el caldo canario, muchos platos que yo, por ser menos instruido en la cocina, no hablo mucho, pero sí se cocinaba canario en la casa. Ahora, el carácter, el baile, y una cosa fundamental que hizo mi mamá fue que mi tío, el hermano de ella, es uno de los primeros asociados de la Asociación Canaria de Santa Clara, y él le dice a ella que se asocie. Ella se asocia a la Asociación Canaria en Santa Clara y enseguida lleva a la niña, cuando tenía 4 años, a la asociación para que participara con los bailes, para que participara con la pintura, que viera la identidad canaria en ella. Y fue impresionante porque se hizo una gran familia y es lo que hace la familia canaria en Cuba. Unirse. Nosotros nos movimos de Santa Clara a La Habana y la Asociación Canaria de La Habana nos ha dado una acogida fenomenal, nos ha incluido en todo, en todas sus actividades, en cada cosa que hace. Stephanie, tu papá mencionaba que desde muy pequeña tu abuela te llevó hasta la Asociación Canaria Cubana ya en Villa Clara y pues ayudó, ¿no?, a que esas tradiciones tal vez pues crecieran de alguna manera en ti siendo tan pequeña. ¿Recuerdas ese primer acercamiento a la cultura canaria? Sí, lo recuerdo completamente. Se puede decir que prácticamente crecí dentro de la Asociación Canaria, pero bueno, hay varias formas de transmitir, vamos a llamarlo un patrimonio inmaterial, como es las tradiciones de baile, de música, de cocina, de incluso las artes visuales, que es el mundo donde yo me desarrollo como pintora. Una es a través de las instituciones, como ha sido la Asociación Canaria, y otras en casa. Recuerdo de niña como mi abuela hacía, por ejemplo, la harina dulce, con pasas cuando había, y algún que otro fruto seco, y a mí me encantaba. También el caldo que menciona mi papá, con garbanzos, era una delicia hecho por mi abuela. Y bueno, se ha ido transmitiendo como en las mujeres de la familia, en las madres de la familia. En realidad los hombres, por sus pocas aspiraciones dentro de la cocina de la casa, se quedan un poco aparte, y las madres cuando están con sus bebés, que nos cantan, que nos enseñan los bailes, pues mi abuela me transmitía todo aquello, el zapateo, la caringa, siempre estábamos
la casa, hablando mucho de sus raíces canarias. Y luego en la asociación, con la pintura, los concursos, descubrí los vestuarios típicos, parecían princesas aquellas muchachas que yo veía en las ilustraciones, y tuve la suerte de usarlos, de poner los trajes diseñados por canarios, cuando concursé para ser princesa Dácil aquí en Cuba. Y fue una experiencia maravillosa. Pasé por todas las artes dentro de la asociación, aunque no tengo ritmo, bailé, aunque no tengo mucha voz, canté, y por supuesto en lo que más participé fueron en los concursos de pintura. Y todavía hoy uso elementos en mis obras, y haré mi tesis sobre la transmisión de tradiciones madre a hijo y cómo son un pilar fundamental en esa salvaguarda del patrimonio. Y por supuesto que en el cuadro que haré con un autorretrato con mi pequeño hijo, pues también incorporaré elementos de Canarias y le transmitiré a él toda esta maravillosa cultura que es una de sus raíces también. ¿Qué edad tiene tu bebé? Mi bebé tiene 1 año y medio. Muy pequeño todavía, pero Muy bueno, ya pequeño. desde tempranito, por supuesto. Sí, por supuesto. Todo se le va a transmitir, todas las raíces, todo lo que es Cuba, que es una gran mezcla de etnias de todo el mundo, él lo va a tener en casa. Bueno, me alegra que hables de eso, de la cultura, porque estoy convencido que persisten todavía en nuestro país diferentes fiestas, tradiciones, eventos relacionados con la cultura canaria. ¿Recuerdan algunos, sí? Sí, están por ejemplo, una de las más típicas y que ha dado paso a que tengamos nuestros propios bailes reinterpretados de bailes típicos de Canarias son los bandos de Majagua. Ahí tenemos sobre todo una agrupación que son los magos de Majagua, que bueno, ellos siempre cierran con caringa, con zapateo, y es realidad fenomenal ver a los rojos y a los azules en un encuentro cultural y amistoso, pero siempre viendo a ver quién gana en la parranda. Claro, me hablabas de la tesis que vas a presentar y también de tu pintura. ¿Consideras de que esa influencia de tu abuela, de tus abuelos, de tu papá, ha sido importante dentro de las artes visuales que estás ahora mismo trabajando? Por supuesto, sí. Los primeros recuerdos que yo tengo con la pintura son en la Asociación Canaria, con mis profesores de la Asociación Canaria, Henry, Igor, Luis Tomás, y fue muy lindo crecer ahí. Era un ambiente muy sano, era un ambiente de música, de baile, de expresarte en todas las manifestaciones y de revivir esas tradiciones que mi abuela me enseñaba en casa, a ver sus orígenes, ver de verdad elementos visuales de fotos, de videos de las personas en Canarias haciéndolo y cómo nosotros lo habíamos adaptado a nuestras vidas cotidianas ya. Claro, bueno, hoy lunes por lo general hablamos de comida, de cocina cubana y también internacional en nuestro espacio. Ustedes mencionaban el cofio, la sopa con garbanzos, me hablabas de la harina con pasitas, ¿verdad? Sí. ¿Otro plato así que recuerdes de tu abuela? Tal vez un dulce. El dulce era la harina dulce con pasas y nueces, o bueno, cualquier sustitución que uno encontrara en casa. El gofio era realmente delicioso, sobre todo porque uno hablaba y siempre ha sido muy gracioso, pero como no siempre tenemos, no sé, trigo o los ingredientes reales que se usan en Canarias, pues sustituíamos con pan tostado, y entonces ahí se ve la mezcla y lo bonito de la identidad cubana que reinventa elementos tradicionales de todo el mundo para dar luz a los suyos propios. Claro, reinventamos pero mantenemos las tradiciones, que es lo importante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, Stephanie, por llegar hasta la revista, por compartir con nosotros, y hagan extensiva al resto de la familia el agradecimiento y la felicitación justo por eso, por seguir manteniendo vivas las tradiciones canarias en nuestro país. Muchísimas gracias. Esto apenas está comenzando porque tengo muchísimos invitados que también son descendientes canarios. Tengo a Raquel, de 92 años, que ha venido también desde muy temprano a la revista para contarnos de su experiencia, y otros excelentes invitados que estarán llegando a lo largo del espacio. Otra vez gracias para ustedes. Gracias. Y a nuestro público, pues no se vaya, quédese con nosotros hasta las 7, que este espacio promete. De tarde en casa. Bueno, pues agradezco a los buenos amigos que continúan comunicándose a través de nuestras redes sociales. El saludo para René Cruzet, que nos está viendo desde muy temprano. Dice que le parece muy bonito el espacio de hoy y agradece la presencia de los invitados. Javier Suárez, nuestro fiel colaborador, también reportaba sintonía. Alexander Conde, Magali Águila en Lauto nos está viendo. Qué bueno. El saludo para Eliana Ravelo también, que en la capital nos sintoniza. Bueno, pues yo sigo compartiendo con mis buenos amigos, hablando sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones canarias en nuestro país, y qué suerte que hayan accedido a la invitación. Mariana Bellido de Luna, bienvenida.
y Simón Carlos Martín. Gracias a ambos por estar. ¿Es la primera vez que están en la revista o hayan venido? Yo varias veces he venido. Usted sí ha estado otras veces. En su caso, Mariana, ¿la primera vez? Primera vez. Bueno, pues igual, feliz de que estén conmigo hoy para acercarnos a estas tradiciones que todavía viven entre los cubanos. Mis primeros invitados, Gustavo, Stephanie, me contaban sobre algunos platos que todavía persisten, fiestas, música, pero en el tema del aula, ¿hay palabras, expresiones que todavía se mantienen hoy a pesar de los años en el cubano? Sí, acuérdate, bueno, habíamos hablado, por ejemplo, palabras como guagua, papa, el mismo gofio, todas esas palabras las trajeron nuestros abuelos y las mantenemos aquí, las usamos. ¿Hay alguna frase o dicho, un refrán que recuerden? Yo recuerdo algunos refranes, pero no son muy... Sí. En estos momentos no se dicen mucho. Por ejemplo, ya el conejo me ricó la perra, o al que ha sido cocinero antes que el fraile, lo que pasa en la cocina bien lo sabe. Eso está incluido en una obra que yo estoy escribiendo, pero lo tuve que investigar un poquito porque sí, hoy en día no se dice en la calle. Claro. Bueno, cuénteme un poquito de cómo llegaron sus descendientes hasta nuestro país, porque ya Gustavo me contaba un poco, Stephanie y también, pero cada uno de ustedes trae una historia distinta. Sí, claro. Porque, como decía Gustavo en los inicios, los canarios se asentaron prácticamente toda la isla. Sí. Mi caso es muy diferente. Yo soy nieta de un señor que vino a Cuba no buscando mejorías económicas, sino que vino como soldado del ejército español, captado por el coronel Valeriano Weyler para trabajar directamente en los campos de reconcentración de la población civil cubana. Él llegó y vino a una guerra que él no sentía como suya y se encontró con aquella situación tan terrible de los campos de concentración que todo el mundo lo ha visto. Claro. Era una imagen muy fuerte, dolorosa, y habían hombres, habían ancianos, niños, mujeres, hombres, desnutridos, hambrientos, casi desnudos. Esa fue la imagen que él encontró, que lo habían desposeído de todas sus pertenencias. Y él desde ese momento ya no estaba de acuerdo con aquella situación. Y entonces ya él quería abandonar aquella situación y la abandonó. Se fue para yo estaba en el oriente de la isla, se fueron para el centro de la isla y allí se sentó en tierra en un poblado llamado Fomento, en lo que es hoy la provincia de Santi Espíritu. Sí. Y allí conoció a mi abuela, una joven también descendiente de canario de la isla de La Gomera, y fue embrujado por mi abuela y al poco tiempo se casó. Ahí creó una gran familia y yo soy la nieta de su hija, la nieta de una de sus hijas más pequeñas. Me decía Gustavo que bueno, que por lo general tenían bastantes hijos. En su caso fue igual. Sí, imagínense que yo soy la nieta de la más pequeña de sus 12 hijos. Bastantes, sin dudas. Figúrate, sin televisión y sin electricidad en el campo. Entonces yo iba todos los años a Fomento a pasar las vacaciones, te estoy hablando 7, 8 años, y él me esperaba. Siempre me esperaba. Y me contaba historias muy bonitas de su isla de Tenerife, a la cual nunca regresó, jamás. Y yo fui amando ese pedacito de tierra, de mundo, de donde vino navegando mi apellido. Así es. Y te voy a decir, yo siempre he estado muy orgullosa de mi abuelo. Claro. Porque fue un desertor, pero un desertor de lo malo que nos trajo España en aquel momento. Así es, y se encargó de sembrar lo bueno que fue la cultura, de la cultura tradicional. Y ustedes también continúan trabajando para que esas cosas buenas pues perduren en nuestro país, y con el grupo de Teatro Renacer, que usted es el director, tienen un trabajo sumamente interesante, muy bonito, digamos que necesario. ¿Cómo ha sido la experiencia, Simón? Ha sido para mí muy interesante. Bueno, yo soy actor
profesional. Trabajé muchos años en el Buscón con José Antonio Rodríguez. En la actualidad estoy en el grupo Rompetacones que dirige José Enrique Rodríguez. Y al solicitarme la asociación que me incorporara para impartir este taller, yo también soy descendiente de canario por parte de mi abuelo, y entonces es muy lindo tener este grupo de alumnas. Nos hemos presentado ya en lugares importantes. Llegamos a estar el año pasado en el Festival Internacional de Poesía, hemos participado también en las actividades del Día de Canarias el año pasado y hemos también estado en muchas actividades en la Casa Víctor Hugo como grupo, haciendo cosas que yo les he montado, textos de Dulce María Loinás, de José Martí, y para mí es muy interesante estar en la doble función de actuar con ellas, darles un poquito más de confianza, lógicamente, yo tengo mucha más experiencia en las tablas que ellas, y también estar defendiendo pues la cultura canaria, y investigando también, leyendo mucho sobre eso, y a partir de todas estas investigaciones pues ha surgido una obra, aún no la tengo terminada como tal, la obra de teatro, pero ya saqué uno de los monólogos y ella lo defendió en un evento hace poco y cogió el primer... Qué bien, felicidades. El primer premio de la Huella Canaria, pues lo cogió ella con esa historia, que es un poco la historia del abuelo. Ella me la contó, yo se la recreé. Y yo también tengo, pues dentro de eso, un monólogo de mi abuelo, que está próximo a salir también ya. Y estamos, importante, todos los sábados en la Casa de Artistas y Creadores a las 4 de la tarde, en San Lázaro, entre Velascoín y Gervasio, en esta peña, donde el anfitrión es el grupo de teatro Rompetacones, Renacer y todos los amigos que se quieran sumar. ¿Me puedes repetir, por favor, la dirección del lugar? Sí. Casa de Artistas y Creadores, calle San Lázaro, número 661, entre Velascoín y Gervasio, a media cuadra del Parque Maceo y la Almejeira. Ahí, no para que no haya pérdida, ¿verdad? Bueno, yo decía que los lunes habitualmente hablamos de comida, de cocina cubana en nuestro espacio, cocina cubana internacional, y es casi obligatorio preguntarles, ¿recuerdan algún plato así de las tradiciones canarias que sus abuelos, sus antepasados le enseñaron o aprendieron a hacerlo o a degustarlo tal vez? No, yo lo que recuerdo es eso del caldo canario, sí. Que yo creo que en todas las casas cubanas la mayoría se hace, el gofio. Yo tuve la suerte de estar en una ocasión en Canarias y hay un plato que no todo el mundo lo ha sacado, pero sí se conoce, que son las papas arrugadas, que son muy ricas. La cocina canaria es muy amplia y muy sabrosa. Qué bueno. Y nos ha tocado un poco innovar, como decía Stephanie, con lo que tenemos, pero lo importante es que persistan esas tradiciones. Gracias a ambos por llegar hasta la revista. ¿Usted se queda? Porque mis siguientes invitadas han preparado algo. No, nos quedamos los dos, ¿sí? Porque vamos a hacer un fragmento de ese texto que te decía. Perfecto, bueno, pues estaremos esperando por ese momento. Quédense ahora, no se vayan, todavía quédense conmigo aquí en la revista porque hay más. Llega nuestro primer momento de noticias culturales con mi amiga y colega Lacey Cejas y sus invitadas de Tarde en Casa. Y continuamos en De Tarde en Casa con nuestro primer segmento de noticias culturales. Para eso tengo el gusto de recibir a Claudia Arias Espinosa, programadora del Instituto Cubano del Libro, y a Talía Barroso Blanco. Talía, compartimos el mismo apellido, miembro del comité organizador del Festival Pacuba. Gracias por estar acá y quiero comenzar conversando con Claudia porque sé que en el mes de junio pues el Instituto Cubano del Libro tiene actividades y nos vienes a hablar de ellas. Exacto, tengo que agradecer primero el espacio que le ofrece el programa, el Instituto Cubano del Libro, para promocionar las actividades que habitualmente hacemos cada mes para los amantes de la lectura. Entonces quiero comenzar recomendándoles el espacio más integral, el más significativo que tiene el ICL y que son los sábados del libro, que se hacen cada sábado a las 11 de la mañana en la calle de Madera, en la Plaza de Armas, en La Habana Vieja. Para este mes les proponemos 4 títulos. Y Si muero mañana, de Luis Rogelio Nogueras, publicado por Ediciones Loinás de la provincia de Pinar del Río. Para el segundo sábado, Serafina Núñez, La verdad amaneciendo, una obra de Osmán Avilés,
que publicó la editorial José Martí y que queremos presentar en ocasión de cumplirse 20 años de la desaparición física de esta poetisa. Para el tercer sábado del mes de junio les proponemos disfrutar de la presentación de Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, que este año está cumpliendo 60 años de publicada, y esta edición es de letras cubanas. Y para cerrar los sábados del libro de junio les proponemos ya a las puertas del verano Qué tela más dispareja de Giovanni García, el libro y el audiolibro publicados por Gente Nueva. Ahora bien, como novedad, porque empezó el mes pasado, pero bueno, esta sería la segunda edición, les proponemos el espacio de Letra Premiada, una idea que se le ocurrió a Letras Cubanas para revisitar las obras ganadoras de los premios Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Julio Cortázar y Pinos Nuevos, que generalmente se presentan en la feria y bueno, ya luego como que salen un poco del panorama. En este espacio de Letra Premiada los vamos a volver a presentar. Y en el mes de junio vamos a recibir a un escritor de mi tierra, de Holguín, ¿sí? Emerio Medina, que fue ganador en 2 ocasiones del Julio Cortázar y del premio Alejo Carpentier. Qué bien. ¿Y qué se estará desarrollando en el Centro Cultural Dulce María Loinás? Que sé que tiene actividades también. El Centro Dulce María es una de las instituciones que tiene una programación habitual, con varios espacios para los amantes de la poesía. Generalmente tienen uno que es dedicado a la vida y obra de la poetisa, pero este mes queremos recomendarles especialmente el espacio Aire de Luz, que obviamente está dedicado a fomentar el gusto por la poesía y que tiene como invitados a Waldo y a Karel Leiva. El tema de este espacio Aire de Luz sería una familia de poetas. ¿Y la dirección? La dirección del Centro Dulce María te la debo, porque yo me mudé en enero para acá y todavía pero no bueno, me lo sé. tiene su página y está en las redes sociales también. Pueden consultar en su página la dirección, la fecha de las actividades, el horario. Y sé que va a haber una actividad específicamente dedicada a Fidel. Exactamente. En este caso, y eso sería el 30 de junio, cerrando el mes, sería la presentación del libro Volver a Palabras a los Intelectuales, una compilación del doctor Elías Ramírez Cañedo, publicado por el Grupo Editorial Nuevo Milenio y que se va a estar presentando en el Centro Fidel. A fin de cuentas, todo este año la labor del ICEL está dedicada al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana. Además, antes de que se me acabe el tiempo, también queremos recomendar los espacios habituales de la librería Fayán Jamís, del proyecto Cuba Poesía y del resto de las editoriales del Instituto Cubano del Libro. Pues muchos son los espacios para la buena lectura. Sí, para elegir. Para elegir. Así es. Pues Talía, eres miembro del comité organizador del Festival Pacuba, que comenzó el año pasado en Pavespo, ha pasado también por el Pabellón Cuba, pero ahora la sede será el Acuario Nacional de Cuba. Así mismo, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos traer nuestra propuesta hasta acá. Pacuba fue un evento que surgió el año pasado, en agosto, en el recinto ferial Pavespo, que pertenece al Grupo Empresarial Palco, y bueno, el principal organizador de este evento es la empresa Conex, específicamente la empresa de eventos. Es un espacio en el que se potencia el entretenimiento y la recreación de la familia cubana y que se complementa además con gastronomía y expoventa, donde se pueden encontrar opciones para todos los públicos. Ya llevamos 5 ediciones, o sea, hasta que vamos a comenzar ahora es la 5ª. Hemos pasado, como bien decías, empezamos en Pavespo, que es su sede principal, pero la edición de primavera de este año la hicimos en el Pabellón Cuba. Fue un evento muy bonito en el que pudimos llegar a otros públicos que no nos conocían en Pavespo. Y esta nueva edición de verano, o sea, la segunda edición de verano, la vamos a hacer en el Acuario Nacional de Cuba. Comenzamos este 5 de junio, coincidente con el Día Mundial del Medio Ambiente, y vamos a extendernos todos los fines de semana de junio, viernes, sábado y domingo, los viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche, los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche con propuestas para todo el público. Precisamente de eso te quería preguntar, ¿qué tipos de propuestas habrá en esta 5ª edición? Bueno, el Festival Pacuba se caracteriza por, como ya te decía, el entretenimiento para toda la familia. Tenemos muchísimos juegos para los niños, carritos, inflables, trampolines. Vamos a tener en esta edición caballos, pelotas de globos, en fin, para toda la familia, incluso para los adultos tenemos videojuegos, tenemos diferentes propuestas. Y como nos estamos sumando ahora a la programación que tiene el Acuario Nacional de Cuba, vamos a incluir también la interacción con los animales, que siempre ha sido el principal atractivo del acuario, que es un lugar emblemático de la ciudad, único en su tipo. Incluso estamos recuperando el restaurante Gran Azul, que era donde se podía, mientras uno comía, ver los delfines e interactuar con los animales. O sea, las propuestas que tiene el acuario todos sus veranos se mantienen ahora dentro de
de la propuesta del festival. Talleres, conferencias, en fin, todo eso se suma a la propuesta de Pacúa, además de la gastronomía y la expoventa de diferentes negocios, tanto privados como estatales, que complementan nuestro Sí, de festival. eso te quería hablar, porque sé que hay muchos emprendimientos que están justamente en Pacúa. Exacto, hemos logrado ahí una relación bastante unida de muchos negocios privados, pequeños emprendimientos, incluso grandes emprendimientos, que todos los pueden encontrar en las redes sociales del festival. Ahí van a encontrar detalles de horarios, de los negocios confirmados, en fin, una propuesta bastante amplia para la familia cubana. Asimismo, es un festival para la familia. Te agradezco mucho, les agradezco a las dos por llegarse hasta acá y compartir todas estas informaciones tan interesantes y variadas para el mes de junio. Y usted siga con nosotros, que nos queda mucho todavía de esta revista que lo tiene todo, casi todo, en compañía de mi amigo y colega Leiber Gómez y sus invitados. Cabaiguán es considerada la capital canaria de Cuba. En el municipio espirituano, cerca del 80% de los habitantes son descendientes de aquellos emigrados que cruzaron el Atlántico a fines del siglo XIX y las 3 primeras décadas de la centuria pasada. Una de las reliquias culturales de las islas españolas que ha trascendido en el tiempo es la danza de pozas. Y que a partir de asentarse un grupo de inmigrantes en la zona rural de lo que es Santa Lucía, específicamente Poza, pues se asienta precisamente el inmigrante don José Garcés. A partir de ahí empezó a transmitir a sus familiares y amigos toda un grupo de costumbres y de tradiciones que poco a poco se fueron adentrando en el mundo de lo que es la danza isleña de Poza. La danza isleña portadora de pozas es considerada patrimonio de la cultura canaria en América. El grupo ha respetado la línea melódica, manteniendo las coplas y expresión corporal en los bailes que los acompaña desde la fundación en 1929. Que representa al grupo insignia de la cultura canaria aquí en Cabaiguán y que ha repercutido durante mucho tiempo a través de generaciones y generaciones. La danza isleña de pozas es acreedora de múltiples reconocimientos, entre los que sobresalen los premios Cultura Comunitaria y Memoria Viva del Centro Cultural Juan Marinelo. Desde Santi Espíritus, Randy Vasconcelos, Canal Cubano de Noticias. Continuamos este lunes en la tarde en casa conversando sobre la cultura canaria y cómo sus descendientes pues la mantienen viva en nuestro país. Ya conversaba hace unos minutos con Simón y Mariana, que continúan en nuestro SEC y se suman, en este caso, Violeta Santana Reyes y Raquel Lara Victores. Gracias a ambas por estar conmigo este lunes, como decía, un lunes diferente donde nos acercamos a la cultura canaria. Bienvenidas a la revista. En su caso también es la primera vez que llegan hasta nuestro espacio. Es la primera vez que nos invitan a este espacio. Bueno, pues no será la última. Seguro que habrán otras ocasiones para que regresen junto a nosotros y a ese público maravilloso que desde las 6 de la tarde nos sigue a través de la señal del canal educativo. Bueno, en tu caso, Violeta, todos sus abuelos, ¿verdad?, se radicaron en las villas. Todos mis abuelos entraron por matanzas y muchos fueron a vivir a las villas, a Cienfuegos específicamente. Fueron corriéndose después para Matanzas, para Santa Clara, los Santana, los Reyes, porque mi abuelo de mi madre y mi abuelo de mi padre, todos vinieron de allá de Canarias. Mi abuelo de madre vino con su hermano y su mamá como Polizonte. Se cambiaron incluso los nombres, pero huyéndole al servicio militar. Pero mi abuelo por parte de padre, que son los Santana Enrique, vinieron y se asentaron en el Central Espartaco, en Cienfuegos. Ahí fueron creando familia porque había muchos Santana ubicados, asentados ahí. De niño, él vino con 5 años y sus 5 hermanos, su mamá y su papá, que eran mis bisabuelos.
Luego crecieron ahí porque se dedicaban a la caña, a la siembra de caña, al corte de caña, etcétera. Toda la familia. Después se quedaron trabajando muchos en el Central Espartaco, antes hormiguero, y se quedaron trabajando ahí. Su vida cotidiana, era decir, la descendencia tenía plazas en ese central. Otros cortaban caña, lo que ganaban era centavitos, pero bueno, todos trabajaban ahí. Mi abuelo conoce a mi abuela, mi abuelo por parte de padre ese de Cienfuegos, la conoce en bailes que daban en la zona, se daban bailes. Era el lugar idóneo entonces para encontrar pareja. Lugares idóneos que daban para bailes, pero daban bailes para ciertas personas. No todo el mundo podía ir ahí, a ese baile que daba el dueño del central. Lo daba con personas selectas, es decir, que no iban los mulatos, no podían ir, pero mi abuela era descendencia de canario, ya con un cruce, y tenía su cosa. Y entonces, sí, tenía su cruce. Y entonces, pero eran muy lindas. Todas mis abuelas eran muy bonitas, mis tías. Bueno, como usted también. Mis tías, gracias. Y entonces a ellas sí la invitaban, porque se vestían muy elegantes. A pesar de la pobreza, ellas trataban de vestirse elegantes y participaban en ese baile. Y entonces ahí es donde mi abuelo conoce a mi abuela. Hicieron su boda, todos estaban casadas en la notaría de San Fernando de Camarones, y todas estaban casadas ahí. Mi abuelo era muy vistoso, alto así como Simón. Bueno, por eso me gustó a su abuela, que era hermosa también. No, mi abuela era bajita. Sí, pero igual es hermoso, usted me contaba. Pero él andaba en una yegua blanca que le gustaba mucho, y siempre no soltaba para nada, ni para fiesta ni nada, las polainas, el machete, el cuchillo con el cabo blanco, cosa canaria, y el sombrero. Ese no le podía faltar, su sombrero de canario. Lo tenía de todos los tonos. La guayabera, esa tampoco le podía faltar. Muy serio, muy recto. Nunca se comunicaba así como así. Mi abuela tenía que, ya cuando se casaron, mi abuela vivieron en Espartaco, en una finca particular, en una casa de guano, pero que el dueño después quiso sacarlos de ahí, tuvieron que montar la casa en una carreta y llevársela completa y irse para acá, para la zona que ya, la finca La Flora, que fue donde vivieron permanentemente. Ahí fue donde ya yo nací, donde mi padre conoce a mi madre, y ahí nací. Luego ellos hacen un matrimonio bonito, mi papá y mi mamá hacen un matrimonio muy bonito, pero ellos se conocen en cruces, donde las rotondas en cruces que se daban con las glorietas y eso, ahí iban todos los jóvenes esos canarios, y ellos se conocen ahí. Yo supe por costumbre que mi abuelo había que ponerle el plato que había que ponerle en la mesa, era gofio. El gofio no podía faltar en la mesa, bueno, para comer con frijoles. Claro, todos los invitados de alguna manera han hablado de ese plato que es sin duda tradicional dentro de la gastronomía canaria. Raquel, en su caso, sus descendientes se sentaron en la zona de Jucal, ¿verdad? No, ellos no se sentaron allí, ellos llegaron allí, o él, mi bisabuelo, y se casó allí con una vejucaleña, y fueron para Las Vegas de Pinar del Río de Tabaco, porque le dijeron que allí era donde había trabajo, porque acá él no había podido resolver. O sea, llega por Bejucal, pero luego se van a Pinar. Se van allá. O sea, llegó por La Habana, pero se fue a parar allá. Y allí fue donde él estableció ya su familia. Allí fue donde nació mi abuelo y mi padre. ¿Qué pasa? Que yo quedé huérfana de 10 años de mi padre. Y esa familia de mi padre, que vivía en Pinar del Río, ya posiblemente mi bisabuelo no hubiera existido, pero no se ocuparon nunca más de nosotros. Éramos 3 hermanitas y nos criamos con una tía hermana de mi mamá en La Habana. O sea que nos alejamos mucho de ellos, y ellos parece que en aquella época Pinar del Río no tenía esa relación con La Habana porque no había mucho transporte y había muchas necesidades, y nosotros éramos muy pobrecitas aquí en La Habana. O sea, no teníamos recursos para viajar a ver a los abuelos, ¿no? Y ellos no se ocuparon nunca de nosotros. Y así yo crecí y me desarrollé. Prácticamente sé el origen de mi bisabuelo
por la biografía de mi padre, Claro. todo lo que conozco, ¿no? Y he tratado ahora ya tengo 92 años, ya este año cumplo 93, y no he tenido la posibilidad de acercarme a ningún familiar de mi padre. Claro. Porque fue como decir, estas huérfanas no las queremos, que se queden por allá. Claro. Y nunca se ocuparon de nosotros. Son historias difíciles que igual marcan la vida de Pero todos. ¿qué pasa? Que de un principio siempre me llamó la atención la sociedad canaria y me incorporé a ella como profesora de manualidades. Y con el tiempo ya me fui adaptando a las costumbres, claro, y con las relaciones de los mismos canarios fui conociendo cosas que no conocí en mi infancia ni en mi juventud, todo lo que era el canario real. Y hoy por hoy me doy cuenta que nosotros sí nos criamos con el gofio, con el garbanzo, con las comidas esas, con las papas esas. Claro. Todas las costumbres que tenían ellos, nosotros las teníamos, pero sin saber qué era el canario, ¿entiendes? Y corría por la sangre. Mi madre sin nunca duda. explicó si era el canario o no era el canario. Ella nos daba esas cosas porque parece que sí, que ella con mi padre aprendió. Pero ya te digo, yo tenía 10 años cuando él murió. Claro. Y a partir de ahí no supe nunca nada de la Algo familia. que sé que les ha cambiado de alguna manera la vida, y bueno, usted lo mencionaba, La es Sociedad el grupo, Canaria. la Sociedad Canaria, el grupo Renacer de Así teatro que mismo. mencionábamos. Yo estoy ahí desde el 94. ¿Cómo llegan al grupo de teatro, a la Asociación Canaria? Bueno, ¿Recuerdan ese porque momento? como decimos que tenemos antecedentes canarios, debemos llevar una constancia. Yo llevé el certificado de nacimiento de mi padre, donde aparece el nombre de mi bisabuelo y de mi padre y de mi abuelo. Entonces, ellos te registran y te permiten ser socio de allí y te van dando orientaciones si quieres hacer trabajo de manualidades, si quieres hacer algo de teatro. Yo empecé las manualidades, pero después me incorporé al teatro porque me gustaban, hacían cosas muy bonitas, graciosas, y además de eso había un grupo grande, había un coro, había un grupo de niños que aprendían a tocar guitarra, piano, daban pintura, mucha pintura, y todo eso nos enriquecía a nosotros mucho. Sé que tiene un fragmento por ahí de una canción de La Farolita que dicen que le piden muchísimo. Sí. Quisiera animarse a compartir algo con nosotros. Bueno, es pequeñita, dice, la farola del morro ya no tiene, o sea, ya no alumbra, la farola del morro ya nunca alumbrará. La farola del morro tiene fallo en la luz, pero la farolita va a volver a alumbrar. Eso lo cantaban los niños y lo cantaba el pueblo porque era verdad. Decía, la farola del mar ya no alumbra jamás, la farola del mar muy pronto volverá. Qué bonito, gracias. Por cierto, no es el único, no es solo eso lo que han querido compartir con el público, Está el tienen unos himno de versos la sencillos de Canaria Martí también. también. Sí. ¿Qué pasa? Asumimos este trabajo con Martí precisamente porque, bueno, nuestra asociación es la Asociación Canaria de Cuba, Leonor Pérez. La madre de él Y que era entonces, canaria. ¿de quién mejor trabajar que del hijo de Leonor Pérez y de ese cubano inmenso? El más universal de los cubanos. De ese Así cubano mismo, inmenso sí. que es José Martí. Entonces les traemos un fragmento de parte de un trabajo que se llama Con Grandes Palabras, que precisamente es de un verso de Martí. Hoy nos falta acá una de las integrantes también de este grupo, tiene problemas de familiares. Y entonces, por eso te queremos regalar un fragmento Perfecto. a ti y a todo el público. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Y sí, amigos, Martí es, ante todo, cubano, patriota, poeta, hombre con una estrella en la frente, la estrella que ilumina y mata, escritor profuso, profundo, héroe y simiente, arte entre las artes. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. El que deja de hacer en las cosas de la patria todo lo que pueda hacer es traidor a la patria. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. El hombre no tiene la libertad de ver impasible la esclavitud y deshonra del hombre, ni los esfuerzos que los hombres hacen por su libertad y honor. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Para todas las penas, la amistad es remedio seguro. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo.
Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni orugas cultivo una rosa blanca. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Estos son mis versos. A nadie los pedí prestados. He querido ser leal. Y si pequé, no me avergüenzo de haber pecado. Si pequé, no me avergüenzo de haber pecado. Versos nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Verso, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. El aplauso para mis invitados, Mariana, Violeta, Raquel y Simón. Gracias por ayudarnos a conocer un poco más del trabajo que desarrollan dentro del Grupo Renacer, dentro de la Asociación Canaria de Cuba, y sobre todo contarnos un poco de la historia personal de sus descendientes. Gracias por ir a la revista y no se vaya porque al final estaremos compartiendo todos. Usted quédese también porque llega nuestro segundo momento de noticias culturales con Lacey Cejas y sus invitados. Y qué gusto recibir en nuestro segundo momento de Noticias Culturales a Yolaida Duarte, coordinadora general del 5º Encuentro Internacional de Coleccionistas y Melómanos. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con los televidentes sobre este evento. Un gusto tenerte acá porque, bueno, quería primero que nos contaras de qué trata este evento, de qué va. Sí, bueno, como su nombre casi que lo indica, es el Encuentro Internacional de Coleccionistas y Melómanos, que se realiza en La Habana, organizado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, la disquera más antigua de Cuba, y que ya, como lo dice también, es su 5ª edición. Un encuentro que busca promover, visualizar y compartir con todas las generaciones un poco más sobre el patrimonio musical cubano. O sea, tiene a su haber una programación que sí que vamos a estar compartiendo con los televidentes más sobre ella, pero busca sobre todo generar charlas, conferencias, sesiones de escucha, o sea, una experiencia más cercana a los archivos sonoros que atesora la disquera, y por supuesto también los que traen otros colegas del mundo que nos acompañan también en esta edición. Qué bien, y de eso quería que me comentaras, de la programación, porque sé que tienen una programación variada. Sí, esta 5ª edición se realizará del 5 al 7 de junio, o sea, ya a finales de esta semana. Va a ser un fin de semana bastante completo de programación, donde siempre el evento tiene como una dinámica de, en las mañanas, a las 10 de la mañana, realizar lo que llamamos como recorridos o experiencias musicales. Es una oportunidad, aunque la sede principal del evento, que lo referenciamos, es el Salón Jerengue de Areito, donde están los antiguos estudios Areito, exactamente, en San Miguel, entre Lealtad y Campanario, que invitamos a que nos acompañen todos esos días a participar del evento, pero siempre en las mañanas salimos un poco a recorrer la ciudad, o sea, nos salimos de ese espacio de confort quizás o de charlas habituales para recorrer espacios que también tienen o atesoran el patrimonio musical de Cuba, como son en este caso. Vamos a tener el viernes un recorrido por el Centro Hispanoamericano de Cultura, o sea, es el que va a abrir un poco el evento, donde vamos a estar hablando precisamente de la herencia hispana en la música cubana, y que estamos hablando bien en el programa, escuché así es. Sobre ello. Pues bueno, vamos a estar presentando ahí una exposición que se llama Son Vinilos, que un poco también hace una interacción con esos soportes musicales que hoy también están retomándose y escuchándose de nuevo entre todas las generaciones. Pues vamos a tener un recorrido por el espacio por Ubail, el especialista principal del centro y contratenor, la agrupación músico-danzaria Querencia, que también va a ser una presentación, y vamos a cerrar con los amigos de Oralitura Habana, que van a estar acompañándonos también. O sea, vamos a hacer un recorrido de esa herencia hispana hasta la música cubana. Destacar, el evento está dedicado al punto cubano y al destacado
coleccionista también Díaz Ayala, Cristóbal Díaz Ayala, que recientemente falleció y queremos hacerle un homenaje también desde el evento. Y así vamos a estar realizando otros recorridos por el Museo Nacional de la Música, que siempre nos acompaña en el evento y que tenemos la oportunidad de escuchar también los archivos fonográficos que atesora el museo, y así el Gran Teatro de La Habana, la Galería El Papelista en la Plaza de Armas, donde hay una exposición permanente, discografía se llama, que combina las artes plásticas o las artes visuales con la música. También vamos a tener y tendrán representación también internacional. Sí, en los dos países. Exacto. Colombia y México casi siempre repiten, es donde tenemos la experiencia. Además, este evento también tiene una huella de la Feria de Cali, el encuentro de melómanos y coleccionistas de la Feria de Cali, que se realiza cada año y donde GREN siempre está presente, y los melómanos de Cali no se pierden, o de Colombia en general, no se pierden una presentación del encuentro, y vamos a tener representación de Barranquilla y en caso de México, de Ciudad de México. En las tardes, y ahí donde tienen ellos su protagonismo, siempre sucede lo que son como charlas. Primero abrimos cada tarde a la una exactamente, abrimos con charlas, que en este caso vamos a tener artistas, Enir Rosales, Yarima Blanco, que van, Treseras, directoras de agrupaciones, que van a estar presentando un poco sobre la contemporaneidad del instrumento. También vamos a tener especialistas del Museo de la Música y a un investigador y reconocido periodista que siempre nos acompaña, Joaquín Borges Triana. Y siempre, para cerrar, tenemos en ese espacio de 2 a 6 de la tarde lo que le llamamos sesiones de escucha, que es la oportunidad, y por eso invitamos al público a que siempre nos acompañe, porque es la oportunidad de escuchar de primera mano esas rarezas, esas novedades que nos traen de 2 a 6 de la tarde. A la 1 comienzan las charlas, que por supuesto también invitamos, porque es la oportunidad de tener a los artistas de primera mano conversando, y siempre se cuela alguna interpretación en vivo. De 2 a 6 tenemos las sesiones de escucha, donde se escucha de primera mano los vinilos, mayormente, o audiovisuales que se presentan, que quizás nunca se han visto, son inéditos, y es la oportunidad de que estos especialistas o coleccionistas internacionales nos los presenten. Y en la noche siempre cerramos con presentaciones en vivo. Vamos a tener en el propio Jelengue de Areito conciertos del conjunto Chapotín, de Millo y Erosún, que hay una noche de rumba el sábado, y el domingo con Yosander y Agranel. Y vamos a tener también una peculiaridad en otras de esas colaboraciones que tenemos en esta 5ª edición, es la posibilidad de hacer, como llamamos, un after party, una sesión de vinilos con DJ Ren, del proyecto Cuban Vinyl Experience, en Malecón 663, el sábado a las 7 de la noche. Pues muchas son las actividades. Así es. Tienen una función muy noble, que es la de promover, y muy importante, el panorama musical cubano. Así que te agradezco, Yolaida, por toda la información que nos has compartido, y nosotros ya estamos en nuestros minutos finales de esta revista utilitaria que usted no se puede perder. Bueno, pues gracias a los buenos amigos que se han estado comunicando durante todo el espacio. Ya yo mencionaba algunos, pero bueno, quiero saludar también a Lina Reyes, que es fiel seguidora de la revista. Un beso grande para ti y todo nuestro cariño. Rafael Ruiz también reportaba sintonías desde muy temprano, agradece tu presencia. Antonio León, un colega, también nos está viendo, así que el abrazo para él. Rafael Hernández, profesor de gramática en la Universidad de Holguín, un abrazo grande para usted, maestro. Marilis González, que siempre nos ve desde su casa, agradece los saludos, un beso para ti, amiga mía. También se comunicaba Alba Sánchez, dice que le gusta muchísimo el espacio y agradece la revista de hoy. Tamara Soler no se escribía desde el Vedado, vive muy cerca de nuestro canal y bueno, pues siempre disfruta del espacio, al igual que Cari Machado. Para ellas todo nuestro cariño. Sí, yo tenía saludos muy especiales para Maida Obregón, que no se pierde ni una sola emisión de nuestro programa, para René Cruzet, María del Carmen Vega Soto, Orialis Gómez, Raquel Puentes, muchos son los amigos que se comunican con nosotros, y una felicitación especial para Carlos Gallardo Escalona, periodista y director de nuestra televisión. Hoy está de cumpleaños. Bueno, pues felicidades. Bueno, nos encantaría tener más tiempo, ¿verdad? Pero se nos acaba. No obstante, mañana a las 6 puntuales regresamos a esta revista de Como dice Raquel, para hacerles útil lo tiene todo o casi todo. Buenas noches.